Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, reflexionando sobre este capítulo 23. Pablo, que es presentado ante el Sanedrín. Desde el versículo 22, versículos 30, comenzamos esta presentación. Lo sacan, dice, de la cárcel, luego lo llevan ante el Sanedrín. Pablo ya comienza defendiéndose. Enseguida, ya en el versículo primero, dice Pablo, miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Entonces él ya comienza. Pero el sumo sacerdote dice que reacciona. Ananías era en ese momento el sumo sacerdote, lo manda a golpear en la boca, ¿verdad? Los que estaban ahí a su lado. Pablo se enoja, reacciona ciertamente, le blasfema. Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada, le dice. Y le llama después la atención y le pregunta, o mejor dicho, le hace un cuestionamiento. ¿Te sientas tú para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me peguen? Entonces le está llamando la atención. Ahí mismo reaccionan los demás también y le dicen: ¿cómo es que al sumo sacerdote le vas a decir esas cosas? Ya la blasfemata y controven. Y ahí Pablo parece que se da cuenta, y haciendo el cuello, y tan nervioso se habrá puesto que no sabía que era el mismo sumo sacerdote el que mandaba golpearlo en la boca. Entonces utiliza esa frase del libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 27. No hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Bueno, ahí termina pues esta primera partecita. Ya comienza así una relación de tirantez entre Pablo y el Sanedrín. Luego, del versículo 7 al 11, Pablo comienza con una estrategia. Ella se habla allí salvata o qué tengo que hacer. Él se da cuenta que son fariseos y que son saduceos los que están en el Sanedrín, que forman el Sanedrín, más el sumo sacerdote, etc. Entonces, lo que hace inmediatamente es presentarse él como un fariseo. Esta es la estrategia que va a utilizar. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, y se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. Es decir, él está apelando a sus mismos hermanos fariseos para que se den cuenta un poco cuál es la realidad. Y es así como en cuanto Pablo dijo esto, se produce una discusión. Ese es el versículo 7. La reflexión con seguimiento. Es decir, que Pablo llega a su objetivo.
como es el hecho de Dios, porque es la discusión, pero sobre todo una división entre ellos. Tal vez Pablo, con una gran experiencia también de recorrido, sabe que si aquí ellos se dividen entre ellos, o mejor dicho, si él le gana a un grupo, en este caso serían los fariseos los que estarían más a su favor, porque hay algo fariseo ahí. Y se presenta y no presenta absolutamente todavía nada sobre Jesucristo, sino que directamente está presentando simplemente la creencia de los fariseos. Nosotros sabemos que los saduceos de por sí no creen en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en los espíritus, en general la palabra de Dios. Sin embargo, los fariseos sí que creen en todas estas cosas. Entonces Pablo enseguida, porque en el fondo le va aplicando qué es lo que yo creo, y justamente en la resurrección de los muertos. Creo en Jesucristo. Creo entonces en esa vida que Dios le ha dado a Jesucristo. Bueno, en fin, Neina Oñe no habla del Evangelio de Jesucristo, se dio cuenta, Menoñamindo Uponara, el Asella Potaina. Ajataina Upebe, lleva, me voy a encontrar con los saduceos y fariseos, seguramente que él ya en la prisión, porque el día anterior él fue llevado a la prisión. Y entonces estuvo encarcelado ahí. Al día siguiente dice que lo sacan y lo presentan ante el Sanedrín, que lo tiene que juzgar. Lo tienen que juzgar. Aumene a epe, pues arepe está oñemboera, aumene está calculado, y chamba, eta, payabota. Y buscó esta estrategia: dividir a los fariseos de los saduceos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Aún recuerdo todo el tiempo
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este fue el momento en el que una de las obras más emblemáticas de los museos vaticanos volvió a ver la luz tras casi 5 años de restauración. Se trata del Apolo del Belvedere, una escultura de mármol del siglo II. Es una copia del original de bronce hecho en Grecia en torno al 330 a.C. Los daños que adquirió con el paso de los siglos habían pasado factura. Repartieron mal el peso de la escultura y en 2019 sonaron las alarmas. Los controles hechos señalaron que había problemas, la estatua se estaba desplazando, estaba perdiendo el equilibrio y podía desplomarse. La estatua sufrió algunos daños con el paso del tiempo. Tras la caída del Imperio Romano, la escultura estuvo abandonada durante siglos. Fue redescubierta en el 1489. El Papa Julio II ordenó traerla al Vaticano. Luego Napoleón se la llevó a París y pasó tiempo hasta que se consiguió su devolución. En los años 80 viajó a Estados Unidos para una exposición y en 2009 el terrible terremoto del L'Aquila, a casi 150 kilómetros de Roma, también generó daños. Para evitar que la estatua se desplomase, se decidió estudiar cómo repartir mejor su peso. Y este fue el resultado, un soporte externo poco invasivo y calculado al milímetro. Preservamos las obras para que se puedan admirar y la restauración hecha ha sido gracias a las sinergias y la profesionalidad de tantas personas, y es lo que queremos ofrecer como imagen de los museos vaticanos. Aunque los trabajos de restauración no solo implicaron la instalación del soporte, la estatua se limpió y se introdujo en su interior una fibra óptica que ayudase a medir los desplazamientos que hay al interno del mármol. Aprovechamos toda la tecnología más moderna, desde la simulación en 3 dimensiones de los modelos matemáticos que proyectamos hasta la tecnología que se usa en Fórmula 1, como las fibras de carbono entrelazadas o fibras ópticas que midan si hay desplazamientos. No hay duda de que hoy es un día de fiesta en los museos vaticanos. Este es uno de los iconos de la belleza clásica, una de las estatuas importantes de nuestra colección, y hoy la presentamos al gran público después de varios años. Ahora los visitantes de los museos vaticanos pueden volver a contemplarla junto al resto de históricas esculturas que adornan este patio del Belvedere, junto al famoso Hermes y el inigualable Laoconte. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré
Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Es el versículo hoy que subrayamos, el versículo 8 queremos subrayar. Es que los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos afirman que sí existe todo eso. Entonces aquí, queridos amigos, en este versículo 8, ya que nosotros estamos leyendo, Lucas aprovecha y hace como un paréntesis. ¿Por qué es que Pablo está apelando esto de unirse o ganar a los mismos fariseos como adeptos suyos? Algo pertenece a ellos, de la misma familia, de los fariseos. Presenta soy hijo de fariseo, comienza luego así, en varias oportunidades se presenta como fariseo. Soy hijo de fariseo y se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. Eso era en el versículo 6. Pero ahora ya en el versículo 8 hace como un paréntesis a Huella PM Lucas en esta narración y nos cuenta, es que los saduceos afirman que no hay resurrección, los saduceos, ¿verdad? Afirman que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Esto es lo que nosotros podemos entender aquí. Y sin embargo, dice, enseguida te vuelve también a orientar y decir cuál es la creencia de los fariseos. Mientras que, entonces en oposición a aquello que los fariseos no creen ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus, entonces los fariseos sí afirman que existe todo esto. Afirman que existe todo esto. Ahora, cuando Pablo había dicho ya en el versículo 7 que se le está juzgando por esperar en la resurrección de los muertos, se dan cuenta, aquí les ponen ya en una forma directamente de controversia entre ellos, entre los fariseos
y entre los saduceos. Y por eso se produce esta discusión inmediatamente entre los fariseos y saduceos. Quiere decir que quiere decir que ellos estaban muy seguros de lo que estaban diciendo, es decir, los fariseos, y por eso es que creían directamente en la resurrección de los muertos. Y así también en la existencia de los ángeles o en la existencia de los espíritus. En cuanto que los saduceos directamente no creen en nada de esto. Y por eso la asamblea se divide. Pablo entonces eligió el asunto correcto. Es decir, enmarcado en estos términos, él obtuvo la alianza inmediata de los fariseos. O calculada, y seguramente que Pablo estuvo pensando, estuvo diciendo, bueno, ¿qué va lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Hasta que él obtiene esta alianza inmediata de parte de los fariseos, porque o poco es verdad. Ellos vengo a juzgar por lo mismo que ustedes creen. Ustedes creen en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en los espíritus. Los saduceos no creen en nada de eso. Entonces se llaman, ustedes me quieren juzgar porque yo creo en lo que ustedes creen también. Con saduceos, igualito. Y ahí les tengo el ejemplo, ¿verdad? Claro que todavía no entra en el discurso, no comienza a presentar, porque sabe que también se presentaba aquí el discurso simplemente sobre Jesús de Nazaret, sobre Jesús, que ustedes lo mataron, que volvió a resucitar, que Dios Padre lo resucitó, que está sentado a la derecha del Padre. Todas esas cosas sería ya una teología demasiado profunda que en ese momento no tenía razón de ser. Ahí inteligente vea, entonces como tierra a tierra. Para que comencemos de las cosas sencillas, de las cosas que son del día a día. Y aquí, en el día a día, era esa, entre comillas, esa pelea o esa división que había entre el saduceo y el fariseo. Porque el fariseo cree en la resurrección, en los ángeles, en el espíritu, en cuanto que el saduceo de esas cosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, toda
mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mi Jimmy 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días.
esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando el versículo 8 en este momento. Es que los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos afirman que sí existe todo eso. Eso es lo que Lucas aquí en este versículo nos afirma. Y entonces nosotros podemos entender bien, con la división lleva. Y por eso hablábamos de estrategia. Quiere decir que Pablo también está demasiado bien informado. Está informado de que el Sanedrín está compuesto de fariseos y saduceos. Primera cosita hoy. Segunda cosa, conoce muy bien entonces en qué cosa creen los fariseos y en qué cosa creen los saduceos. De por sí, bueno, es como decir, un conocimiento general, y más todavía Pablo, que está en el aspecto religioso. Sabemos que Juan Baité, ¿verdad? O sea, no es que le ibas a sorprender porque era un ignorante en cuestiones de las características religiosas de cada grupo. Él conoce muy bien, y más aún lo que puede significar el ser fariseo, más aún lo que significa entonces el considerar cómo Pablo se presenta como un verdadero saduceo. Y también a estos compañeros suyos
a estos que son saduceos, les lanza, pollo que va a beber la pelota tata, ya eso es pollo que va a pelota tata, bueno, va a ver ya botar la pelota tata y va a aprender a patata, va a ver ya salvada, ¿verdad? Y entonces cuando pone en manos tanto de los fariseos como de los saduceos, ellos comienzan a reflexionar y se dan cuenta y reconocen y saben y ven de qué estamos hablando. Nosotros creemos en la resurrección, ustedes no creen. Nosotros creemos en los ángeles, ustedes no creen. Nosotros creemos en los espíritus, ustedes no creen. Y ahí comienza una discusión, un alboroto entre ellos. Los saduceos decíamos que eran los teólogos liberales de su tiempo y negaban la realidad de la vida después de la muerte. Negaban entonces esa realidad de la vida después de la muerte. Y es ahí entonces donde Pablo ahora comienza y está actuando. Penda beberovia, orero berovia. Yo soy fariseo, ellos son fariseos. Entonces ahí ya, oye, esa ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero si él es igual de los nuestros. ¿Cómo es? Le estamos juzgando por algo que nosotros también creemos. Por lo tanto, el concepto de la resurrección aparece como elemento fundamental de la corriente o del grupo fariseo, de lo que Pablo justamente está predicando. Lucas correctamente escribió sobre ello. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Ahora, los fariseos tenían más probabilidad de encontrar algún acuerdo con Pablo. Los fariseos tenían esa probabilidad, ¿verdad? Si Pablo es fariseo, Pablo es de la escuela nada más y nada menos que de Gamaliel. Pablo tiene una buenísima formación, ¿verdad? Y entonces por eso era mucho más probable que pudieran encontrar algún acuerdo entre Pablo y los fariseos, los que forman este Sanedrín, ya que eran los creyentes más apegados a la Biblia en el mundo judío de aquel tiempo. Eran los más apegados a la Biblia en el mundo judío en aquel tiempo. Eran los fariseos. O sea, eran capaces de leer, escudriñar, mirar, saber, conocer, entonces todo lo que se podía. Así es que, como ellos eran los creyentes más apegados a la Biblia en ese tiempo, ellos tomaban la Biblia en serio, aun cuando erraron. Aun cuando erraron mucho al agregar las tradiciones de hombres a lo que recibieron en la Biblia. O sea, el problema, a veces caen de ellos agregaron muchas tradiciones, dice, o sea, muchos elementos dentro de la Biblia que eran elementos esencialmente humanos, ¿verdad? Pero en fin, son situaciones porque sabemos que la palabra de Dios también es una encarnación y ellos, de acuerdo a su contexto histórico, bueno, poco a poco fueron agregando muchas tradiciones humanas a este elemento religioso. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la historia de la Biblia, el rey Salomón fue el gobernante más sabio que Israel tuvo. Y en las escrituras hebreas hay 3 libros que se conectan con él: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos transmitieron el legado de la sabiduría de Salomón, pero de una manera sorprendente. Hablemos de cómo leer los libros de Salomón. Bien, para apreciar realmente la historia de la sabiduría de Salomón, tenemos que regresar al jardín del Edén, donde Dios creó a la humanidad, varón y hembra. Sí, a Adán y a Eva. Y Dios los designa para gobernar el mundo, juntos, en intimidad y amor. Reyes y reinas de la creación.
Ahora, para poder gobernar tienes que ser sabio, y los humanos tienen una elección sobre cómo obtener sabiduría. Sí, ellos podían vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, la cual lleva a la vida, o podían hacerse sabios en su propia opinión. Y eso es lo que eligieron, tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Inmediatamente, la intimidad entre el hombre y la mujer se rompió. Escondieron su cuerpo el uno del otro y luego también de Dios. Su elección lleva a la división y a la muerte. Pero la narración plantea la esperanza de un futuro humano que tomará la decisión correcta y confiará en la sabiduría de Dios. Como el rey Salomón. Él oró para que Dios le diera el conocimiento para distinguir el bien del mal, para poder gobernar con verdadera sabiduría. Exactamente. Él revierte el fracaso de Adán y Eva y eso lleva a la abundancia. En el tiempo de Salomón, todo israelita se sentaba en paz bajo su propio árbol frutal. Oh, es como si él estuviera creando el Edén. Bueno, por un tiempo, pero luego Salomón fracasa. Él se casa con cientos de mujeres de otras naciones y es engañado para adorar a sus dioses. Y esto comienza el largo descenso de Israel hacia la autodestrucción. Así que cuando nos dirigimos hacia los libros de Salomón, se nos invita a aprender sabiduría tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ya entiendo. Empecemos con Proverbios. Está bien. El libro de Proverbios es mejor conocido por sus cientos de breves dichos memorables que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Como, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En Proverbios, vivir según la sabiduría de Dios en lugar de vivir según la tuya se conoce como el temor del Señor. Como en el párrafo inicial del libro, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, Proverbios no son solo dichos memorables. En realidad, empieza con mucha poesía. Sí, 9 capítulos de discursos de Salomón a sus hijos. Él les dice que busquen la sabiduría de Dios, quien se simboliza como una mujer elegante. ¿La sabiduría es una mujer? Sí, recuerda, en el jardín del Edén, la intimidad del hombre y la mujer fue violada por su fallida búsqueda de sabiduría. Pero ahora, en Proverbios, los humanos que se reúnen con la sabiduría de Dios se convierten en lo que Adán y Eva no lograron ser, gobernantes humanos sabios. Proverbios 3 incluso dice que cuando abrazamos a la señorita sabiduría, estamos echando mano del árbol de la vida. Ahora somos nosotros los que estamos en el jardín. Exactamente. Proverbios está diciendo que todos los días estamos frente al árbol tomando nuestra propia decisión. Y Salomón nos insta, elige la sabiduría y la vida. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Eclesiastés en la historia de Salomón? Bueno, en este libro es como si estuviéramos conociendo a Salomón cerca del final de su vida, y él ofrece algunas reflexiones sobrias. La vida es Hevel. Esta es la palabra hebrea para vapor o humo, que es impredecible e incontrolable. Y él constantemente está hablando de la vida debajo del sol. Esto es, la vida fuera del jardín, que es confusa y difícil. Cierto, incluso cuando vivimos según la sabiduría de Dios, la vida puede estar llena de desilusiones. Llevando hasta la desilusión final, tu propia muerte. Eso es deprimente. Pero al final del libro, él dice que debemos buscar vivir según la sabiduría y el temor del Señor, solo que con expectativas más realistas. Ya entiendo. Bueno, quizá el siguiente libro nos anime. El Cantar de los Cantares, un poema de amor entre un hombre y una mujer. Hará que te sonrojes. Sí, en su significado más básico, este libro es poesía romántica hebrea subida de tono. Pero recuerda, en Proverbios, la búsqueda de sabiduría de la humanidad fue representada con el simbolismo de un hombre persiguiendo a una mujer en un jardín. Pero en esta canción es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. Sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida. De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en 2 niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos. Y está diciendo que ese deseo apunta al propósito final de la humanidad, estar unidos a Dios y a su sabiduría. Así podemos gobernar, unidos el uno al otro. Exactamente. Esta es la razón por la que la canción termina con el hombre y la mujer unidos en amor bajo un árbol frutal. Entonces, la historia de Salomón y de estos 3 libros nos invitan a vernos a nosotros mismos en la historia bíblica completa. Sí, tratan de cómo Dios nos diseñó a todos para gobernar el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida. Hay
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención, a veces en una canción, en un abrazo. El Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos en el versículo 8. Este versículo 8 del capítulo 23 simplemente es como que Lucas quiere darnos esta información, algo que tal vez por ahí el autor sagrado quiere ser bien explícito y concreto con el lector. Es decir, Ñande ya leina, ya es con la Pablo, ni la segunda parte del versículo 6, cuando está diciendo entonces Pablo, al darse cuenta de que algunos de los de Sanedrín eran saduceos y otros fariseos, entonces todo estos detalles hace que Pablo utilice una estrategia. La frase que seguramente que trabajaba mucho en Pablo, porque estaba en el Imperio Romano y además es una persona inquieta, conoce, habla. Pablo seguramente que tenía una capacidad de comunicación y sobre todo de conocimiento. Pablo mene oñe escuaiteira lleva la pisete bebela y catú o arrasado, o sea, muchas personas que le escuchan, a pesar de que es bastante temperamental por lo que vemos, pero también tiene una característica de donarse a sí mismo, o por lo menos entusiasmar a la gente. Y al mismo tiempo de esa característica, el de saber hablar, de convencer, pero es importante, pero convencimiento, pero ojendu ayuda tu mamá ya lleva, ojendu ya peña puto uña, entonces con anga oguerovia, a olla, por oye ayuda. Entonces, esa es la fuerza posiblemente de Pablo. Que los otros escuchan, que los otros sienten, que los otros ven, que los otros dicen, no. Pero Pablo ya es importante. Pero Pablo me uña de enda, él la jaguar irina, sino que ay pone telas ahí. Ya tú sabes que ya enduriré, ya Pablo ¿se dan cuenta? Tenía entonces una fuerza y una carga de saber comunicar, un gran comunicador y sobre todo una gran fuerza de convicción que transmitía. Y entonces los saduceos y fariseos de por sí podemos decir que eran enemigos, pero también lograron unirse en oposición contra Jesús. Sabemos de eso también. Bueno, en realidad Jesús en ningún momento, él por ejemplo, les echa en cara algo, ¿verdad? Antes, en su vida pública, sí, ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes, hipócritas, ¿verdad? Y entonces les va diciendo, habla de los fariseos, habla de los doctores de la ley, habla de todo, ¿verdad? A ustedes escribas. Jesús, o puipeteis, ¿verdad? En el sentido negativo. Pero aquí, sin embargo, lo que él está queriendo hacer es, Pablo, lo que él está queriendo hacer es agarrarnos. Y por lo tanto, él primero se presenta. Yo soy fariseo. Yo creo en la resurrección de los muertos, que es cierto. Y esto ustedes me están queriendo juzgar. Cuando los saduceos escuchan eso, aquí no dice directamente nada, pero solamente íntimamente hay discusión entre fariseos y saduceos por lo que Pablo había dicho. Y entonces, no resistamos a Dios. Al decir esto, los fariseos recomendaron al consejo de su gran líder, Gamaliel, como está escrito en Hechos, capítulo 5, 38 al 39. Entonces, no resistamos a Dios. No tenemos que resistir, dice, tenemos que ponernos en manos de Dios. Y en dicha guatá, en dicha apenas con yandiña hendúa, apenas con yandiña icuana. Entonces no es simplemente aquí lo que
nosotros queremos hacer. Esta es siempre la gran dicotomía, ¿verdad? Por una parte hablamos de todo lo que es contexto histórico, de todo lo que significa una encarnación, una real encarnación. Peñan de Yara o Yeyacá se manifiesta, pero en nuestra, esa es la revelación. Revelación se revela en nuestra vida. Pero luego está también el otro aspecto, ¿verdad? El creer, ¿verdad? La fe, el adherirse, y que va incluso mucho más también simplemente de los elementos humanos. Muy queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.